Miren esto, esta es la vida bella, la vida que todo hombre merece, siendo cargado por un auténtico japonés sumamente fuerte por las calles de Tokio. Esto es vida, ¿ok? Esta es mi definición de éxito. Vamos a rentar a un par de personas en Japón. En este país es bastante cotidiano que esto suceda, que personas renten la compañía de alguien más para no sentirse tan solos. Existen agencias que te pueden rentar a todo tipo de personas. ¿Quieres en específico a una chica de pelo amarillo, negro, morado? Hay una agencia para eso. A un chico que sea chaparrito, que sea muy alto, que sea gordo, una agencia por el dinero justo te venderá algo de su tiempo. Existen quienes trabajan de esto y llegan a percibir muy buenos ingresos, hablando de hasta cientos de miles de dólares al año. Es un tema que sin duda logró intrigarme bastante y claro que teníamos que ponerlo a prueba. Pues venga, esto seguramente va a estar muy bueno. Normalmente diría vamos a darle, pero estamos en Japón, así que diré ikimashou. Comenzaremos rentando una novia. Ya estoy aquí en la puerta del tren donde nos dijo que nos encontráramos. Mi novia por el día se llama Yumi Takashi, tiene 34 años. Me está cobrando 15,000 yenes la hora, algo así como $100. Y está bien cool que me pasan todo su perfil. Es oficinista, mide 1,62, de personalidad es normal, alegre, tipo de sangre A. Por alguna razón. Es importante el tipo de sangre cuando haces amigos o pareja en Japón. Y me incluyen una lista de cosas que puedo hacer y que no puedo hacer. Por ejemplo, puedo agarrarle la mano o sostener el brazo, eso está ok. Tomar alcohol bien, pero sin emborracharnos, nivel normal. Podemos subirnos a una rueda de la fortuna, no habla idioma extranjero, eso va a estar complicado. Y dice que tomar fotos y videos está bien. Ahora, lo que no puedo hacer en la primera cita es ir a un karaoke, a una piscina, al mar o a las aguas termales. Eso tengo que esperarme hasta la segunda cita, todavía no hay ese nivel de confianza. Pues venga, vamos por Yumi, mi novia del día. Ohayo gozaimasu. Yumi-san desu ka? Hi. Luisito-san toimasu. Dozo yoroshiku. Primera cosa curiosa, nos dijo que al saludar, el abrazo no está bien, ¿ok? Abrazo desde segunda o tal vez tercera cita, pero apretón de mano está bien. Y ahorita que caminemos, pues básicamente podemos agarrarnos de la mano, eso sí, ¿verdad? Se paga extra. Ok. ¿Qué? Ya salió el peine, que por agarrarle la mano son 5,500 yenes extra y se tienen que dar en caliente, ¿ok? Aquí al momento está bueno. Sukina game wa nan desu ka? Mario Kart. Oh, Mario Kart wa totemo sugoi desu. Watashi wa Mario Kart o shimasu. Hi. Estamos viendo a los fumadores ahí en las calles de Japón. Hay espacios destinados para los fumadores. ¿Tabaco suimasu ka? Suanai. No. Watashi tokidoki suimasu. Sui tabaco casquites. Tokidoki. Ajá, chotto. No, hombre, conversaciones profundas, ¿eh? Con esto la voy a enamorar. Lo chistoso es que nos dice, con ayuda de nuestra traductora, que las citas reales sí son así. O sea, que son este tipo de conversaciones. Entonces, no estamos tan mal, no estamos tan atrás. Por esa zona de la ciudad, una actividad popular para citas son los cafés de animales. Mi amiga aquí dice que ella no apoya este tipo de lugares, que le gustan mucho los perritos, pero ella no tiene porque tiene un apartamento muy pequeño. Pero yo le enseñé fotos de mi perro y dice que está muy lindo. Paco Toimas. Paco-san. Paco. El Paco ya se llama Paco-san ahora, ya le estoy presumiendo a mi perrito. Kawaii desu ne. En nuestra cita me ha contado que este tipo de servicios lo hace unas 2 o 3 veces a la semana porque no es su trabajo full. Ella tiene un trabajo como oficinista, esto es algo que hace como para sacar una lanita extra, pero que sí tiene colegas que hacen esto tiempo full y hacen tal vez 1 o 2 citas cada día. De lo que se cobra, la agencia que arregla todo se queda con un porcentaje y me platica que en vida real, fuera de este trabajo de vender citas, ella no tiene pareja y que de hecho le ha costado algo de trabajo conseguir una pareja seria, formal, porque la mayoría de los hombres aquí no están de acuerdo con este tipo de trabajo. Pero a ella le encanta, me comenta que es su trabajo ideal, le encanta sacar un buen dinerito de esto, porque la verdad es que sí se puede ganar un buen dinero y que está dispuesta a mantenerse soltera hasta que llegue el hombre apropiado que la acepte tal y como es, con lo que le gusta hacer. 5年前、ウェブサイト見て、で、やってみたいなって思って、で、
で自分で応募して、私がディズニーが大好きなのでディズニーでのデートとか、あとはヘリコプターとか。Ah, pues chingoncita, vean, la llevan a comer rico, la llevan a pasear en helicóptero, a Disney, y gana una lana, o sea, $150 la hora para que te lleven a, o sea, ni siquiera es nada ni sexual ni amoroso, es meramente salir a pasear, es meramente gente que quiere compañía y está dispuesta a gastar una lana. Nos vamos a tomar unas fotos estilo puricura, me dice que es una actividad común en las primeras citas amorosas. Estas fotos cute, ¿no? Que te tomas en las cabinas. A ver, qué orquesta, ¿no? A ver, ¿cómo funciona esto? A ver, 500 yenes. Aquí mi amiga está haciendo toda la chamba, yo no tengo idea. Miren que quien dijo que el amor no tiene idioma, claramente no sabía mucho de lo que decía. Esto está siendo muy incómodo, ¿sí? No poder comunicarte con tu cita, es raro. Ok, entremos. Aquí ya puse a Yumi a chambear, miren, ya está haciendo todo. No, hombre, aquí Yumi ya se picó editando las fotos. Se ve que le gusta, o sea, que lo disfruta. Esta es su cita favorita, venir a tomarse fotitas. ¿Ya salió nuestra foto? Ah, uf, así se ve el amor verdadero. Aquí nace una bella relación. Pues se acabaron las 2 horas que tuve con la querida Yumi. Bellísima compañía, hora de despedirnos. Pregúntale que si para despedir puedo abrazarla o no. ¿No? Así. Así, ok, va. Aete yokata desu. Aete yokata desu. Arigato. Arigato gozaimasu. Qué risa que ni después de pasar 2 horas conmigo me dejó abrazarla. O sea, le dije, oye, ¿puedo abrazarte para despedirnos? Y me dijo, no, carnal. Puro apretón de mano. Fue una cita más que adorable. Ahora vamos con una persona gordita que hemos rentado. Así como lo escuchan, hay agencias que te rentan específicamente personas obesas, grandes, y cobran bien caro. El que rentamos nosotros cobra tarifas, de hecho, por media hora, y cada media hora te cobra el equivalente a $150. Es decir, $300 la hora. Mi carnal cobra más que un doctor, que un abogado, que un arquitecto. Ya me pasaron su perfil traducido. Se llama Kakuko, mide 1,84 m, pesa 187 kilos y en efecto dice, te puedo ayudar con compañía, limpieza, traslado y reubicación de muebles y gula, ¿ok? Pues sí, claramente nuestro carnal es comelón y, miren, ya ha actuado en comerciales. No, un profesional. Pues no por nada, el carnal cobra más de $300 la hora por su compañía. Ohayou gozaimasu. Ohayou gozaimasu. Kankuko desu ka? Hai, Kakuko desu. Luisito San desu. Luisito. Doso yoroshiku. Yoroshiku onegai itashimasu. Pues venga, este es nuestro carnal. Pues a dar la vuelta a ver qué, a ver qué dan más de $300 la hora. Pues no se me ocurre qué uso darle aquí a nuestro carnal. Claramente es muy fuerte. Puede ser, no sé, que me cargue para pasar un charco, ¿no? Y así yo no me mojo. Hakonde kudasai. Ok. Arigato. Vámonos. Pasamos, no piso el charco. Miren esto, esta es la vida bella, la vida que todo hombre merece, siendo cargado por un auténtico japonés sumamente fuerte por las calles de Tokio. Esto es vida, ¿ok? Esta es mi definición de éxito. Ok. Opa. ¿Omoi desu ka? No. No. Ok. No. Dice que no peso, que estoy bien, que ha cargado cosas más pesadas. Y oigan, platicando con mi carnal aquí, me dice que tampoco me deja ni abrazarlo, ni caminar agarrados de la mano, ni nada. Yo pensé que por los $300 iba a ser como que, ok, yo sí te dejo que nos abracemos y todo. Me dijo que un abrazo así está bien y que él se renta unas 2 veces por semana, aunque tiene colegas que lo llegan a hacer también diario. Me está contando mi amigo que lo más que ha comido son 10 platos de arroz, así arroz blanco grandote, y 100 rollitos de sushi, 100 makis en una sola sentada. ¡Holo borgo! Por cierto, otro charco. ¿Me ayudas, por favor? Está facilito. A lo que se vino, vámonos al infinito y más allá. ¡Qué placer! レンタルの仕事は3年ほど。 3 años. そうですね。自分の太っているのを生かしたいから、太ってるのを活躍させたい。食べきれないっていう小食の人のためにレンタルされることもあります。 Qué rápido se fue la hora con nuestro carnal aquí, de verdad. Se me fue, pero como agua.
Pero fue un deleite, fue un placer poder platicar con él. Otsu karana desu. お疲れ様です。ありがとうございます。 Arigatou gozaimasu. ありがとうございます。 Y pues a la próxima. Cuando necesitamos a un comelón para Luisillo el Gordillo, tenemos a nuestro carnal. Relacionado a este tema también es algo muy cotidiano ver por todos lados en las calles anuncios de bares de chicos y chicas de compañía. Este tipo de servicios puede o no llegar a tornarse sexual dependiendo de los establecimientos, y es muy curioso cómo las mismas publicidades de los lugares presumen cuánto dinero llegan a ganar los chicos de compañía. Por ejemplo, aquí dice que este carnal de en medio llega a ganar hasta 1.8 millones de dólares cada año, el de junto 1.1, 1.6. Se están hinchando mis carnales. E irónicamente, las mujeres que más gastan dinero en bares de chicos de compañía son mismas chicas que trabajan en la industria. Pues después de sus jornadas en un negocio que puede ser sexualmente y sentimentalmente muy desgastante, ellas buscan una compensación amorosa. Y como les cuesta mucho trabajo conseguir una pareja que respete su trabajo y lo acepte, acuden a este tipo de bares, a los chicos de compañía, y llegan a gastar muy importantes cantidades de dinero. Y los servicios que vimos hoy son solamente un par de muchísimos que se llegan a ofrecer. Hay quienes te rentan literalmente solo su compañía, no dicen ni una sola palabra, para que puedas ir a cenar o al café sin sentirte tan solo. Nada más quieres tener a alguien junto a ti para efectos sentimentales o visuales. Es una industria tan enorme como complicada. Pues ahí lo tienen, la muy peculiar tendencia de rentar seres humanos en Japón. ¿Habían escuchado de esto? Los leo abajo en los comentarios. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Adiós.